Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Encantado de estar acá. Un placer de tener la oportunidad de conversar y compartir con ustedes en el marco del desarrollo de esta escuela, en especial a Marcelo, que una vez más ha tenido en este caso la deferencia de invitarme a participar en la misma. Y me pidió que, a propósito de la exposición que realizó hace unos minutos atrás Sergio, que siguiera en la línea del abordaje histórico a los problemas históricos de Chile y América Latina, en términos, si ustedes quieren, más amplios, a propósito de acercarnos un poco a la dinámica de las resistencias, de la construcción de las relaciones de dominación por una parte y a las formas que asume o adopta la resistencia popular a través de distintos ciclos históricos. Y en torno a esos aspectos en los cuales voy a tratar de detener. Al igual que Sergio, soy historiador de formación, sin confesar edades, debo decir que él fue mi maestro, por lo tanto ustedes pueden sacar los cálculos que estimen pertinentes. No fui el más aventajado en todo caso, él podrá dar testimonio de ello. Y mi campo de especialización es la historia política, pero en particular la historia de la violencia política, que es la temática que en cierta forma he venido abordando este último tiempo. Al final de la exposición les voy a comentar una serie de textos que luego le voy a mandar a Marcelo para que los comparta con usted y que tienen que ver precisamente con esos elementos que voy a mencionar a lo largo de la exposición. Ahí sí. A modo de presentación, y esto es inevitable, hacernos cargo que probablemente la revuelta popular del año 2019, que se extendió hasta comienzo del 2020, es probablemente uno de los hitos más relevantes desde el punto de vista del desarrollo del movimiento popular por una parte y evidentemente de las proyecciones políticas que ese movimiento popular tuvo. Pero evidentemente también marcó no solamente rasgos distintivos desde el punto de vista de su extensión, su masividad, su radicalización, los diferentes actores y actrices que se incorporaron al desarrollo del mismo, sino que a su vez también nos dejó un balance, si ustedes quieren, relativamente amargo, en términos de las insuficiencias que ese movimiento tuvo. Y a mi juicio esas insuficiencias refieren o remiten a tres campos en particular. Por una parte, las definiciones programáticas, es decir, una suerte de incapacidad que tuvimos para los efectos de definir una orientación programática que de una u otra manera permitiera converger en función de diferentes temas, problemas y movimientos en función de una misma dinámica de lucha. Una insuficiencia orgánica a propósito de que se hacía relevante en un momento determinado tener una organización de carácter social y político a la esfera de las coordinaciones más amplias, provinciales, comunales, incluso nacionales, que permitieran desarrollar, en este caso, un movimiento que tuviera objetivos más o menos compartidos. Y en tercer lugar, una insuficiencia estratégica, en función de que, si bien por una parte había tenido un desarrollo notable, en este caso la primera línea y otras expresiones que se fueron construyendo, desarrollando al calor de la lucha, eso no necesariamente supuso una sistematización de experiencia que permitiera avanzar precisamente en un camino o en un trazado de un camino compartido que en este caso permitiera golpear al enemigo de manera más o menos común. En ese sentido, a mi juicio, es importante formular preguntas en torno precisamente a la revuelta del 2019, pero a su vez también tratando de hacer un ejercicio retrospectivo que nos permita situar en una línea de tiempo un poco más amplia precisamente estas insuficiencias, carencias o debilidades que hemos tenido históricamente. Es decir, cada cierto tiempo nos acercamos y rajuñamos el poder, pero en un momento determinado no somos capaces de materializar aquellas experiencias que a la larga nos han permitido avanzar y que terminan convirtiéndose en ciertos momentos en derrota. Esas preguntas son las que en definitiva a mí me interesa que nos podamos plantear y que evidentemente intentemos responder colectivamente, ¿no? No se trata que nosotros, en este caso en particular, los que estamos haciendo de monitores dentro de estos talleres o dentro de estas escuelas, demos la respuesta, sino que esas respuestas las vayamos construyendo colectivamente. Hay tres temas que son los que en ese sentido me interesa abordar. Uno tiene que ver precisamente, como se señala acá, con el sistema político y el rol que la violencia política ha jugado en la construcción de los sistemas políticos a lo largo de la historia.
Un segundo tema tiene que ver con las experiencias populares a propósito precisamente del desarrollo, en este caso en particular de las dinámicas de la movilización y de la protesta popular. Y un tercer alcance tiene que ver con las dinámicas de la transición. A propósito que no solamente han habido transiciones a propósito de la historia reciente de nuestro país, desde el régimen dictatorial a este régimen pseudodemocrático, sino que también hay otras expresiones o manifestaciones de transición que son importantes de tener a la vista. Lo primero, por lo tanto, reitero, tiene que ver con este alcance en relación con el sistema político y la violencia política en Chile. Y en ese sentido, y probablemente Sergio lo mencionó en su exposición inicial, es importante hacerse cargo de que hemos tenido a lo menos 4 regímenes políticos a lo largo de la historia de Chile. Estoy pensando en el Chile contemporáneo, no necesariamente en el Chile colonial, digamos. Por una parte, el régimen oligárquico, que arranca precisamente con la configuración o con la construcción del Estado republicano hacia 1810, 1817, 1818, y que se extiende más o menos hasta la década de 1920, que es un régimen básicamente liderado por una élite de carácter terrateniente, cuya esfera de poder está fuertemente centrada en torno a la propiedad de la tierra y desde la cual surgen y se configuran las relaciones sociales de producción. Ese es un régimen político que, entre otras cosas, no solamente es autoritario, como han sido la mayoría de los regímenes políticos en Chile a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, sino que es también un régimen de carácter excluyente, porque deja fuera de la ciudadanía política no solamente en este caso a los pobres, que por la sola condición de ser pobres, es decir, no tener patrimonio, están fuera del sistema político, sino que deja fuera a su vez también a los ágrafos, a los analfabetos, que constituyen la gran mayoría de la población hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero también deja fuera a las mujeres, independiente de su condición de clase. Es decir, la sola condición de género, y en este caso la condición de género femenino, constituye, en este caso en particular, una objeción para la ciudadanía política. El régimen oligárquico, por lo tanto, si tiene un rasgo que lo distingue, no es solamente que en este caso quienes ejercen el poder son los grandes terratenientes, los grandes dueños de la tierra, sino que también un régimen autoritario y es un régimen excluyente. Y su autoritarismo probablemente nosotros lo tenemos fuertemente asentado, reflejado, entre otras cosas, en lo que fue la matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique, es decir, la forma a través de la cual el régimen oligárquico responde a la protesta popular es básicamente el ejercicio sistemático de la represión política. Ahora, ese régimen oligárquico es el que entra en crisis hacia fines del siglo XIX y a lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XX y da origen a un nuevo régimen político que ha tenido diferentes denominaciones. Para algunos historiadores es un régimen de carácter populista, sobre todo pensando en las figuras de Arturo Alessandri Palma, o Carlos Ibáñez del Campo, o Eduardo Frei Montalva, mientras que para otros tiene una connotación de clase a propósito de que es la burguesía, en este caso en particular, apoyada en las clases medias, la que de una u otra manera va a ejercer el poder político. Es un régimen que va a llevar a cabo un giro, un cambio que es relevante dentro de la historia de Chile, y que a mi juicio tiene una sedimentación muy importante en la cultura política de los sectores populares, y que es la institucionalización del conflicto de clase. Yo creo que ahí hay una señal que es importante que tengamos presente de cara a observar o evaluar la dinámica del conflicto político, no solamente en el siglo XX, sino que incluso en la época contemporánea. ¿Cuál es el peso histórico que tiene la institucionalización del conflicto dentro de la sociedad popular chilena? Y a mi juicio, ese peso es bastante significativo, en definitiva. Y tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver, por una parte, por ejemplo, con la legislación sindical que se va a adoptar hacia 1924 y que se va a convertir en Código del Trabajo en 1931, pero que tiene que ver a su vez también con otra legislación social que de una u otra manera se va sumando y que va generando lo que podríamos denominar una mejora relativa en las condiciones de trabajo y de vida de un segmento de la clase trabajadora. No del conjunto de la clase trabajadora, sino que fundamentalmente aquellos sectores de la clase trabajadora que tienen mayor capacidad de presión y por lo tanto, y a partir de eso, mayores posibilidades de acceder o de mejorar sus condiciones laborales o sus condiciones materiales de vida. La construcción de las poblaciones obreras, por ejemplo, a partir de la década de 1940, 1950, tiene mucho que ver con ese proceso o con ese fenómeno. Es decir, organizaciones sindicales con un cierto grado de fuerza social y de capacidad de interlocución ante el Estado que van logrando, que van alcanzando ciertas reivindicaciones en particular. El cierre de ese proceso tiene que ver con el golpe de Estado de 1973, la inauguración del régimen dictatorial, el proceso refundacional que acompaña precisamente a la dictadura y la inauguración del último ciclo histórico, que es este régimen neoliberal en el cual
nosotros nos desenvolvemos, que evidentemente obedece, entre otras cosas, a la reestructuración del capitalismo que se produce precisamente entre 1975 y 1985 y a la reorganización del aparato del Estado, sobre todo a partir de la Constitución de 1980. En ese sentido, reitero, estamos en presencia de una trayectoria histórica en la cual las relaciones sociales de dominación van cambiando, la estructura del régimen político se va modificando y por lo tanto la dinámica del conflicto social y político también va adquiriendo nuevas características a través del tiempo. Hay ciertos elementos que evidentemente tienen un mayor grado de latencia, como por ejemplo el ejercicio de la represión política, pero eso no significa que la represión política sea siempre la misma, sino que se va modificando también a través del tiempo. Es en ese proceso precisamente donde se va a producir probablemente el hito más relevante desde el punto de vista del desarrollo del movimiento popular, que es la denominada vía chilena al socialismo. Es decir, es dentro de ese marco de relaciones políticas, es dentro de ese marco de institucionalidad política, donde se va a ir configurando un movimiento popular de base obrera, que va a tener dos partidos obreros de gran relevancia en la historia política de Chile, que son los que en definitiva van a encabezar el proceso que se inaugura hacia 1956 con la creación del FRAP, y que culmina en 1970 con la creación de la Unidad Popular y la construcción de esto que se conoce como la vía chilena al socialismo. Y aquí habría que hacer también una digresión que me parece que es importante, tan importante como esta que hace referencia al peso que tiene la institucionalidad política dentro de la construcción de la cultura política popular, y que es el hecho de que precisamente dentro de ese entramado institucional, a partir de la ampliación del derecho al sufragio, es de donde se va a construir precisamente la movilización social, política y electoral que va a permitir, en este caso en particular, el triunfo de Salvador Allende en 1970. Eso pone en evidencia un segundo elemento que a mi juicio también es tremendamente relevante, que la vía electoral es una vía plausible, es una vía posible, y que está demostrado históricamente que a través de ella se puede acceder o se puede controlar a lo menos una esfera del poder. No estoy diciendo que me guste, estoy diciendo que esa es una constatación que de una u otra manera se puede establecer. Por eso que a veces cuando nosotros nos quejamos, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Por qué la gente no se moviliza más? ¿Por qué no sale más a la calle? ¿Por qué no pelea más? Porque hay una cultura política que está fuertemente sedimentada, que se transfiere o se transmite de generación en generación y que va teniendo un peso social y político muy importante dentro de la sociedad chilena. Hay una práctica en ese sentido política que está profundamente arraigada, en definitiva. Ahora, es importante a su vez también, a mi juicio, hacerse cargo de que el golpe de Estado de 1973, a diferencia de lo que se sostiene en cierta forma el sector más conservador de la historiografía chilena, no es necesariamente una interrupción del sistema político democrático, sino que es un golpe de Estado profundamente antipopular, que tiene que ver, en este caso en particular, con la resolución de los problemas de arrastre del sistema capitalista y que por lo tanto se propone como principal objetivo precisamente llevar a cabo un profundo proceso de reestructuración del capitalismo. Ese es el fundamento, digamos, que de una u otra manera está detrás del proyecto de modernización, como le denominó la dictadura, al proceso que se inaugura en 1975. Y junto con ello, es decir, junto con este proceso de reestructuración del capitalismo, hay un profundo proceso de reorganización, en este caso de la institucionalidad política, a efecto precisamente de que la nueva institucionalidad política no permita o no favorezca que nuevamente la experiencia socialista se reproduzca por la vía electoral, es decir, cerrar ese camino que se había abierto hacia la década de 1920 y que se había materializado en la década de 1970. La represión, por lo tanto, es funcional a esos objetivos. Es decir, no es una represión que tiene que ver en este caso única y exclusivamente con contener al campo popular, sino que tiene que ver básicamente con generar las condiciones políticas para llevar a cabo el proceso de reestructuración del capitalismo y de reorganización de la institucionalidad política. Ahora, y este es como el tercer alcance que me parece que es relevante, el movimiento popular, pese a las condiciones profundas de represión y de desvertebración de su tejido orgánico, recordemos que la represión va a ser muy cruenta, sobre todo entre 1973 y 1975, es decir, pese a esa violenta ofensiva represiva,
ya hacia 1978 ha ejercido o demostrado una capacidad de reorganización o de rearticulación. Y esto tiene que ver con dos cuestiones en particular. Uno, con la reorganización de los actores políticos, por una parte, y otro con un temprano proceso de reorganización de actores sociales, que en este caso refiere, por ejemplo, por una parte a la Coordinadora Nacional Sindical, que ya existe hace 1977, pero tiene que ver con las primeras tomas de terreno, que son del año 1978. Por lo tanto, hay un proceso ascendente de desarrollo de la organización social y de la organización política, que es el que genera las condiciones para la irrupción de las protestas populares en 1983. Las protestas populares del 83 no nacen por generación espontánea, es decir, no es que en un momento determinado la gente se levantó y dijo, uy, voy a protestar contra la dictadura. Es decir, no tiene que ver necesariamente con las condiciones económicas derivadas de la crisis del 82, ni tiene que ver necesariamente con una agudización de las condiciones estructurales de pobreza o de precariedad, sino que tiene que ver con un proceso de desarrollo orgánico y político que ya se viene manifestando a partir de 1978 y que alcanza un grado mayor de madurez entre 1982 y 1983. Y aquí hay un elemento que a mi juicio es como el cuarto aspecto que me parece importante destacar, que tiene que ver con los procesos de autoformación. Es decir, este proceso de reorganización político y social, entre otras cosas, está profundamente asociado a la autoeducación popular. Los sectores populares se organizan, se articulan, se educan y se preparan para enfrentar a la dictadura. Se politizan en el marco de ese proceso. Por lo tanto, cuando irrumpen las protestas populares masivas de 1983, hay ciertas condiciones estructurantes sobre las cuales se va desarrollando o se va construyendo ese movimiento popular. Y es eso lo que en definitiva va a permitir, entre otras cosas, la reorganización de las alianzas políticas o la reconstrucción, en este caso en particular, de las formas o de las esferas de la representación política. Estoy pensando en este caso, por ejemplo, que es la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. No me voy a referir en detalle a las dinámicas del proceso político del periodo, pero evidentemente hay dos hitos que son particularmente relevantes. Uno es el hito de 1986, estoy pensando en la Operación Siglo XX y todas las proyecciones políticas que ese fenómeno tuvo, me refiero en este caso al intento de ejecución del dictador, y por otro lado los acuerdos que comienzan a suscribir los actores políticos de la élite, la oposición burguesa, como se le denominaba en ese periodo, junto con los actores políticos de la dictadura, desde 1985 en adelante. Esos son dos procesos que ponen en evidencia las formas alternativas o paralelas que va asumiendo la salida política a la dictadura. Hay una salida política que es la salida popular, que tiene que ver con el derrocamiento de la dictadura y con la construcción de una democracia más amplia, más participativa, más inclusiva, que es la que de una u otra forma está expresada precisamente en el movimiento democrático popular, y otra que se comienza a construir y que a la larga va a terminar siendo la alternativa exitosa, que es la que se viene configurando, construyendo desde la Alianza Democrática, que supone necesariamente un acuerdo con los representantes civiles de la dictadura y que apunta en este caso a un proceso de democratización mucho más restringido y con la mantención de algunos enclaves fundamentales de lo que fue el régimen dictatorial. Se comienzan a perfilar, por lo tanto, a mediados de la década de los 80, las diferentes alternativas que a la larga se van a ir estableciendo, se van a ir configurando en el escenario político del periodo. Vamos bien todavía. Ahora, si esas son las características generales del régimen político, y ese es el itinerario que el régimen político de una u otra manera fue configurando o construyendo, ¿cómo se van configurando, constituyendo los actores políticos y sociales que en este caso comienzan a disputar la hegemonía por el proceso político que se está viviendo en Chile en este caso en particular? Y aquí, a mi juicio, hay varias cuestiones que es importante tener en consideración. Una tiene que ver con lo que podríamos denominar como el proceso de radicalización del movimiento popular en Chile. Muchos analistas, no solamente en el campo de la historiografía, como puede ser Joaquín Fermandoá, sino que también en el campo de la politología, como Alfredo Joañán, sostienen que los procesos de radicalización
arrancan básicamente del proceso de influencia que tuvo en Chile la Revolución Cubana. Es decir, en el marco del escenario de Guerra Fría, el desarrollo de la Revolución Cubana, sobre todo a partir de la década de 1960, habría sido determinante en el proceso de radicalización política, tanto de la izquierda como de una franja del movimiento popular. Otros sostenemos que ese proceso parte antes. Es decir, que la Revolución Cubana lo que hace es catalizar un proceso de radicalización que se había venido configurando desde comienzo de la década de 1950, que tiene como hito gestacional o como hito fundacional la creación de la CUT en 1953, pero que remite a su vez también al proceso de radicalización del Partido Socialista que arranca en 1955 y que se mantiene y se extiende a lo largo de la década de los 60, y que luego en ese proceso coincide con el desarrollo de una movilización popular. Estoy pensando en el mundo urbano, por una parte, en este caso en particular, la Revuelta de Abril de 1957, que es uno de los hitos de levantamiento popular más importantes de la historia urbana de nuestro país, pero que tiene que ver también con las primeras huelgas campesinas, que son precisamente de la década de 1950. Es decir, el proceso de radicalización del movimiento popular a nivel social y a nivel político ya había partido desde mediados de la década de los 50 en adelante. Y cuando la Revolución Cubana comienza a ejercer un mayor grado de incidencia o influencia dentro de la sociedad chilena y latinoamericana, hay ciertas condiciones generales de maduración de lo que podríamos denominar la conciencia de clase y la voluntad política de la transformación radical, que ya están instaladas en la sociedad chilena y que por lo tanto favorecen o permiten, en este caso en particular, la profundización de la radicalización del Partido Socialista y el surgimiento a partir de 1965 del movimiento de izquierda revolucionaria, en este caso del MIR. Por lo tanto, mirado desde otra perspectiva, es decir, ya no es la perspectiva estructural como lo dijimos recién, es decir, este objetivo del golpe de Estado en función de la reestructuración del capitalismo y de la reorganización de la institucionalidad política, sino que desde la perspectiva de la lucha de clase, en este caso en particular, el golpe de Estado y la represión política lo que pretenden o lo que buscan es básicamente destruir el núcleo fundamental en torno al cual se había venido configurando, en este caso el movimiento popular y particularmente el movimiento popular más radical desde mediados de la década de 1950 en adelante. Ese es el objetivo político de fondo. ¿Y por qué enfatizo esto? Y este es como el quinto aspecto que me interesa destacar. Porque cada vez que el movimiento popular adquiere un creciente grado de autonomía de clase, cada vez que asume un proyecto político radical y cada vez que profundiza en el camino, en este caso, de lo que podríamos denominar la ofensiva popular contra el capital, la represión política es una condición sine qua non. Es decir, no podemos seguir siendo ingenuos en el sentido de pensar de que las élites dominantes van a entregar el poder en un momento determinado. Las élites siempre van a resistir los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios económicos en profundidad. Y cada vez que el movimiento popular se desplace y se desarrolle con esos niveles de autonomía y esos niveles de radicalidad, la represión política va a operar con el mismo nivel, si ustedes quieren, de alevosía, de saña o de violencia que le hemos conocido en otros momentos de la historia. Los métodos de la represión política pueden cambiar, pero el objetivo de la represión política va a seguir siendo básicamente el mismo: contener aquella amenaza de carácter disruptivo, revolucionario, que pone en riesgo el sistema de dominación en su conjunto. El punto es que el golpe de Estado de 1973 no solo supuso una profunda derrota para el campo popular, sino que sumió al campo popular a su vez también en un profundo reflujo desde el punto de vista político. Un reflujo del cual fue muy difícil, en definitiva, salir, y del cual no se salió en las mismas condiciones que se había venido configurando, constituyendo ese movimiento popular desde los 50 en adelante. El movimiento popular que surge a fines de los 70 y comienzos de los 80 tiene características que son diferentes. La centralidad de la clase trabajadora, por ejemplo, y de la clase obrera industrial en particular, es un elemento que ya no tiene el mismo peso histórico que tuvo en otros momentos de la historia. Con esto no quiero decir que los trabajadores y las trabajadoras no tienen centralidad dentro del campo social y del campo político, pero ya no es la clase obrera industrial, en sentido estricto, el motor de esos procesos de cambio. Ahora, ¿cómo se sistematizaron estas experiencias a lo largo de la década de los 70 y la década de los 80?
Hay tres experiencias, a mi juicio, que es importante volver a visitar o volver sobre ella, no necesariamente para replicar los modelos y para repetir en este caso los diseños orgánicos, las estrategias políticas que estas organizaciones adoptaron, sino que ver cuáles fueron los alcances que tuvieron, la contribución que realizaron al desarrollo del movimiento popular y del movimiento popular rupturista, y cuáles fueron evidentemente las tensiones o los problemas que enfrentaron y que a la larga derivaron en sus derrotas estratégicas. Es ahí donde a mi juicio necesariamente tenemos que también colocar el lente o colocar la observación más rigurosa, más meticulosa, porque de esas experiencias hay mucho que aprender, hay mucho que sistematizar, de cara precisamente a tratar de redefinir o repensar tanto el diseño programático del campo popular como sus formas de articulación orgánica y sus diseños estratégicos y tácticos. Una de las primeras expresiones es evidentemente el MIR, que a contrapelo de lo que uno pudiera pensar, no tiene necesariamente una experiencia sobre la base del desarrollo extensivo de la lucha armada en la primera etapa de su vida política, digamos. Estoy pensando entre 1965 y 1973. Las operaciones armadas del MIR, que tienen que ver básicamente con expropiaciones financieras entre 1969 y 1970, son expresiones muy acotadas. El MIR no es un partido foquista, es un partido que sobre todo a partir de 1970 se vuelca sobre el movimiento de masa y particularmente sobre la franja más radical del movimiento de masa a efecto de tratar de constituirse o convertirse en una vanguardia del proceso político revolucionario que se estaba viviendo en Chile. El MIR no se va al monte como había sido la experiencia de la mayoría de las organizaciones guerrilleras que se constituyeron en América Latina entre 1962 y 1967. El MIR es un partido que de una u otra manera se vincula fundamentalmente con las expresiones más radicales del movimiento de masa y sobre todo con aquellos sectores que no habían sido considerados o incorporados al escenario político por la izquierda reformista o por la izquierda tradicional. Estoy pensando en los pobres del campo y la ciudad, los mapuches, los pobladores, etcétera. Es decir, un conjunto de sectores sociales que hasta ese momento habían sido escasamente integrados dentro de las estrategias políticas de la izquierda clásica. Y eso tensiona, evidentemente, la relación entre el MIR y el gobierno de la Unidad Popular y marca, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en lo que fue el desarrollo del proceso político que se vivió entre 1970 y 1973. Por lo mismo, el MIR se va a convertir entre 1973 y 1975 en el principal objetivo político desde el punto de vista represivo. Es decir, una parte importante del accionar de la represión, sobre todo en la etapa temprana, va a tener precisamente al MIR como un objetivo preferente. Y no obstante ello, esta organización logra redefinir su horizonte estratégico a partir de 1977 y da origen a un proceso que a mi juicio es quizás el más relevante dentro de este periodo histórico, que es precisamente la Operación Retorno, que tiene que ver en este caso en particular con la reinserción en el frente de una serie de cuadros que habían partido al exilio, que se articulan con aquellos cuadros que se comienzan a constituir en el marco de la política de la resistencia popular y que son los que van a dar origen a las primeras acciones armadas en contra de la dictadura a partir de 1978. El MIR va a ser la primera organización que va a llevar a cabo una serie de acciones armadas en contra de agentes de la dictadura. Estoy pensando en el teniente Carech, ejecutado en 1979, en Roger Vergara, en Caro Ursúa, en Tapia Barraza, como una forma de demostrar que aquello que de una u otra manera exponía y ponía en evidencia la base más sólida del régimen, el aparato armado, el aparato militar, el aparato represivo, era vulnerable. Y esto es como el sexto tema que quiero enfatizar, es decir, cada vez que la represión es más fuerte y cada vez que la represión ejerce, en este caso en particular, un mayor grado de desmovilización sobre el conjunto del movimiento popular, demostrar que ese enemigo represivo es vulnerable, es golpeable, le da al movimiento popular un mayor grado de expectativa en el desarrollo de sus luchas. Si el enemigo es invencible, si el enemigo no es vulnerable, nunca vamos a ser capaces de ganarle una guerra a los milicos, que es como una frase bastante cliché y bastante recurrente, es que el campo popular no tiene ningún destino, digamos.
No estoy diciendo con esto que la derrota del enemigo es una derrota militar. Siempre la derrota del enemigo es una derrota política. Pero al enemigo tiene que demostrársele su vulnerabilidad. Y el principal mérito de la política de resistencia popular entre 1978 y 1982 fue precisamente poner en evidencia esa vulnerabilidad del aparato armado y del aparato represivo de la dictadura. Un camino que posteriormente las otras organizaciones político-militares también transitaron, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 80. El Partido Comunista también hizo una contribución relevante a este proceso, porque pasó de un primer balance de la derrota, donde el énfasis estaba puesto en esta suerte de proceso espurio de radicalización que habría vivido un segmento del movimiento popular, que era responsabilidad, en este caso, de la ultraizquierda, y que habría sido el que habría generado las condiciones para la posterior derrota del campo popular. En el sentido de buscar una alianza con el centro político que nunca se materializó, digamos. Es decir, entre 1973 y 1977, el Partido Comunista buscó sistemáticamente una alianza con el Partido Demócrata Cristiano a efecto de generar las condiciones para los efectos de desplazar a la dictadura. Es decir, de quitarle a la dictadura una base social y una base política de apoyo y de esa manera generar el proceso de recambio. Bueno, esa política fracasa sistemáticamente. Y eso es lo que permite que la discusión teórica respecto a las insuficiencias del gobierno de la Unidad Popular vayan ganando terreno dentro del debate teórico y político del Partido Comunista y den origen a la política de rebelión popular de masa a partir de la década de 1980. Es decir, el Partido Comunista hace un giro tardío, si ustedes quieren, pero es un giro importante, entre otras cosas porque el Partido Comunista es un partido sólidamente arraigado en el movimiento popular en Chile. Esa es como la séptima constatación. Es decir, podemos tener fuertes diferencias con el Partido Comunista, podemos tener fuertes distancias con el Partido Comunista, pero no podemos dejar de reconocer que el Partido Comunista es un partido de carácter nacional con un fuerte anclaje popular, que no tiene que ver única y exclusivamente con su base electoral de apoyo, tiene que ver con una estructura política interna fuertemente cohesionada y con una gran capacidad de articulación social y política de un segmento del campo popular. Y eso lo demuestra, digamos, el Partido Comunista a través de la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se va a convertir en el brazo armado del partido de cara, ojo, al restablecimiento de la democracia. Es decir, el objetivo del Partido Comunista a través de la implementación, en este caso de la política militar, no tiene que ver con derrocar la dictadura para transitar hacia el socialismo, sino que tiene que ver con derrocar la dictadura para restablecer la institucionalidad democrática. Eso es un giro, si ustedes quieren, particularmente relevante dentro del diseño estratégico de esta organización. Bueno, el Frente en ese sentido va a destacar por la espectacularidad de las acciones. Esto tiene que ver no solamente con los recursos que fue capaz de movilizar el Frente y el Partido Comunista durante este periodo, sino que tiene que ver, les reitero, con este aspecto en particular, es decir, esta vertebración nacional que tiene el PCE y esta importante capacidad de movilización, sobre todo los cuadros juveniles que demostró, que acreditó a fines de los 70 y comienzos de los 80. Está evidentemente relacionado con el corte del tendido eléctrico, por ejemplo, que generaba condiciones particularmente propicias para el desarrollo de la protesta popular, con la ejecución de una serie de actores relevantes dentro del aparato represivo de la dictadura, pero también con acciones milicianas que jugaron un rol relevante desde el punto de vista de la movilización de masa, digamos. No obstante, y volvemos a lo anterior, la política militar del PC siempre tuvo este carácter cortoplacista. Es decir, entendía que el derrocamiento del dictador generaba un cambio político relevante que permitía el restablecimiento o la restauración de la democracia perdida. Por eso que la internación de armas y el intento de magnicidio están fuertemente relacionados. Es decir, se ejecuta al dictador, se distribuyen armas masivamente, se provoca una insurrección nacional, se genera un vacío de poder y eso facilita el restablecimiento de la democracia. Esa mirada cortoplacista, en definitiva, jugó un rol clave en la derrota, no solamente del Frente, sino que a su vez también del campo popular en su conjunto, y dentro de la historia interna del Partido Comunista, en la escisión del Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo que se produce entre 1987 y 1988.
Por eso les decía al comienzo, es importante mirar a las experiencias históricas de las organizaciones revolucionarias para ver no solamente dónde estuvieron los aciertos, sino que también dónde estuvieron las dificultades, los errores, las insuficiencias, que a la larga fueron generando las condiciones para, en este caso, la derrota del campo popular hacia fines de la década de los 80. Siempre se ha establecido que la renovación tiene que ver básicamente con esta tendencia a la socialdemocratización del Partido Socialista, del MAPU y de otros sectores de la izquierda que posteriormente participaron activamente en la Concertación. Pero ese proceso de renovación también tiene un giro dentro de la radicalidad, y que es la creación del MAPU Lautaro. Y dentro de la creación del MAPU Lautaro, que tiene que ver con una serie de experiencias que se van a producir al interior de esta organización, entre las cuales quizás la más relevante, el profundo arraigo que la Comisión Juvenil del MAPU alcanzó entre las comunidades cristianas de base, está precisamente el rediseño de lo que podríamos denominar una línea estratégica que quizás hoy día podría ser particularmente relevante o significativa. Bajo el diseño de esto que ellos denominaban la toma de las necesidades, aparecían una serie de expresiones o manifestaciones sociales, políticas y culturales que estaban fuertemente arraigadas entre quienes probablemente eran los sectores más golpeados por la dictadura: los jóvenes, hombres y mujeres urbanos populares. Si la dictadura había generado una condición de exclusión y una condición particularmente preferente de represión, esto tenía que ver con los hombres y mujeres del mundo urbano popular. Era ahí donde golpeaba más fuertemente la desocupación, por ejemplo. La desocupación durante la dictadura, estoy pensando el siglo 1982-1987, llegó a alcanzar cerca de un 24% del total de la fuerza de trabajo. Y el sector más fuertemente golpeado de esa desocupación eran los jóvenes, hombres y mujeres. Era ahí donde golpeaba más fuertemente. Y luego estaba la franja de los denominados subocupados. Y ahí estaban, entre otras cosas, los planes especiales de empleo, el PEN y el POG, y otras expresiones o manifestaciones de empleo informal. ¿Y quiénes eran los protagonistas de eso? Nuevamente los jóvenes urbanos populares, hombres y mujeres. Ahí estaba el desempleo y el subempleo. Así estamos hablando no solamente de pobladores en el sentido genérico de la ocupación del espacio urbano, sino que de trabajadores, hombres y mujeres precarizados. Y sobre ese segmento de la población se orientó el discurso del Lautaro. Y se expresó, si ustedes quieren, como una ruptura social, política y estética. Le dieron protagonismo a los hombres y mujeres populares en el sentido de tomar aquello que requerían, aquello que necesitaban. La toma de Chile tenía que ver precisamente, a propósito de las acciones que desplegaba el Lautaro, por ejemplo, con la requisición de camiones y la distribución de los productos que, en este caso, transportaban los camiones. Pero no eran solo alimentos, también cerveza, también tabaco, también preservativos, porque entre otras cosas el sexo era parte de la vida cotidiana y el sexo tenía que ser lo suficientemente libre y protegido como para que los jóvenes, hombres y mujeres, estuvieran seguros. Es decir, las consignas que acuñó el Lautaro, estoy pensando en la época mía, ¿no?, fueron consignas absolutamente rupturistas, radicales para un contexto histórico que evidentemente ellos supieron comprender como un contexto de cambio, como un contexto de transformación. El Lautaro, en ese sentido, aportó no solamente radicalidad en las acciones políticas que desplegó, en las acciones político-militares, sino que también integró nuevos temas, logró reconocer nuevas sensibilidades, nuevos desafíos y construyó un discurso político en función de esas manifestaciones. A eso se refería precisamente esto que les denominaba recién como la toma de las necesidades. Y para ir cerrando, porque ya queda poquito, si mal no recuerdo. Hacernos cargo de lo inmediato, es decir, hicimos una caracterización del régimen político, hicimos una caracterización de los actores sociales y políticos que se despliegan, digamos, en el escenario de los años 70 y 80. Veamos algunos elementos de la transición
y de cómo esos elementos de la transición se proyectan al escenario actual, digamos. Es decir, de qué manera siguen teniendo una incidencia, una relevancia en la configuración del escenario actual. Y una primera cuestión a tener en consideración tiene que ver con que no solo hay una continuidad del modelo económico en la forma en cómo este fue diseñado, sino que esto es lo más complejo de todo, se construye un nuevo consenso en torno a ese modelo económico. Es decir, no es que los militares hayan dejado amarrado el modelo económico, es que las autoridades que asumen la conducción del aparato del Estado a partir de 1990 asumen que ese es el mejor modelo de administración de la economía. De hecho, la política de privatizaciones se profundiza en Chile entre 1990 y 1996, es decir, no es efectivo que la dictadura privatizó todo. Quienes más privatizaron las actividades económicas en Chile fueron las autoridades de la concertación en el periodo temprano de la transición. Por lo tanto, el modelo económico fue configurado como un nuevo consenso económico, social y político. En este caso, reitero, por las autoridades de la concertación. Y esto tiene que ver, evidentemente no lo podemos dejar de lado, con la crisis de los socialismos reales. Los socialismos reales se desmoronan y por lo tanto la alternativa del socialismo deja de ser una alternativa viable para muchos sectores sociales y políticos. Pero tiene que ver a su vez también con el consenso de Washington que se adopta hacia 1989 y que se convierte, digamos, en el decálogo, digamos, sobre el cual comienza a transitar la política económica, entre otros de Chile, pero también del resto de los estados latinoamericanos. Esto tiene que ver con lo que podríamos denominar como la continuidad de los problemas sociales y que está íntimamente relacionado con el tipo de régimen político. Recuerden que el Estado y la Constitución Política del Estado establece, entre otras cosas, el principio de subsidiariedad y por lo tanto los problemas dejan de ser como eran en la década de los 50 y los 60 a propósito del desarrollismo, digamos. Cuando estaba de moda el desarrollismo en los 50 y los 60, los problemas eran estructurales. Y por lo tanto, el latifundio era un problema estructural. ¿Qué necesita? Reforma agraria. La pobreza es un problema estructural que requiere una política sistemática que vaya precisamente como la promoción popular en apoyo de los sectores más pobres, digamos. Ahora no. Ahora el principio de subsidiariedad establece, entre otras cosas, que los problemas no son estructurales, sino que son focales. Y por lo tanto ya no se necesitan políticas generales, sino que programas específicos que en este caso van a paliar, a lo menos en parte, los problemas más importantes de ciertos segmentos más vulnerables de la población. Es decir, la política social, en ese sentido, deja de asumir que tenemos problemas estructurales y pasa a establecer que la política social tiene que ver con grupos específicos que son grupos más vulnerables y sobre los cuales se tiene que destinar una mayor cantidad de recursos. Y por lo tanto, problemas estructurales como por ejemplo la redistribución de la riqueza sigue convirtiendo a Chile hasta el día de hoy en uno de los países más desiguales a escala global. En Chile la escala, en este caso de lo que podríamos denominar el acceso a la riqueza, establece una tendencia del 1 al 17, es decir, por cada... hay 17 puntos de diferencia entre el que gana menos y el que gana más en Chile. En los países de capitalismo avanzado, esa escala es del 1 al 6, del 1 al 7. Es decir, Chile está en uno de los puntos más altos de la desigualdad social a escala global. Hay continuidad en el modelo político. La Constitución Política de 1980, si bien experimentó algunos ajustes desde 1989, desde el plebiscito de 1989, hasta las reformas de 1995, esos cambios no han sido o no fueron sustantivos y hubo continuidad en la política de impunidad, es decir, los principales responsables, en este caso de las violaciones de los derechos humanos, a lo menos hasta comienzo de la década de los 2000, no solamente no fueron objeto de castigo por parte de la justicia, sino que en la mayoría de los casos siguieron teniendo cargos relevantes dentro, en este caso de las instituciones armadas, u otros que habían sido civiles involucrados en las violaciones de los derechos humanos, hicieron carrera política en los municipios, en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera. Es decir, la impunidad fue un rasgo distintivo del proceso político, a lo menos hasta comienzo
de la década del 2000. La transición que tuvimos, en definitiva, fue una transición en la cual las autoridades que asumieron accedieron, en definitiva, a darle continuidad al modelo económico, al modelo social y al modelo político que se había heredado de la dictadura. Y con esto cerramos. Y esta es quizás una de las lecciones más importantes del tema de la insurgencia. La insurgencia armada no declinó al momento que se inaugura la transición. Las organizaciones que habían asumido la lucha armada contra la dictadura mantuvieron ese diseño estratégico táctico en los primeros años de la transición. Y eso a propósito que observaban o que hacían un diagnóstico del proceso político que se estaba viviendo, donde lo que aparecía, digamos, eran precisamente estos elementos de continuidad. Y quizás aquí está el último aspecto que me interesa destacar, digamos. El que hayan elementos de continuidad no significa que el escenario político sea el mismo. Significa que dentro de un escenario político hay ciertos fenómenos que cambian o que se modifican y que por lo tanto los revolucionarios tienen que hacerse cargo y dar cuenta de esos cambios, de esas transformaciones. El costo político de ese diagnóstico fue el aislamiento. Es decir, las organizaciones revolucionarias que perseveraron en el desarrollo de la lucha armada definieron objetivos políticos que tenían que ver, en este caso en particular, por ejemplo, con el castigo de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y llevaron a cabo sobre ello acciones, en este caso, de castigo. Pero esas acciones ya no aparecían con el mismo grado de adhesión, de respaldo, de apoyo dentro del campo popular, y lentamente las organizaciones revolucionarias se fueron alejando, distanciando y fracturando de ese campo popular en el torno al cual se habían desarrollado, habían crecido y se habían desarrollado, digamos, a lo largo de los años 80. En ese sentido, es importante hacerse cargo de que si bien la caracterización de la transición nos permite establecer de que efectivamente hay continuidad, no es menos efectivo que el escenario político cambia. Y dentro de ese cambio del escenario político, uno de los aspectos que más cambia es la disposición política de los sectores populares. Los sectores populares ven con expectativa, ven con un cierto grado de simpatía, de adhesión, el discurso político de la transformación que ofrece la concertación. Y por lo tanto ya no tiene el mismo grado de asidero, de respaldo o de adhesión, lo que había venido siendo en este caso el desarrollo de la lucha más radical. Gradualmente las acciones armadas se van transformando en guerra de aparatos, y en una guerra de aparatos, el aparato más débil desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista, en este caso, de los aseguramientos o de las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve la lucha de las organizaciones armadas, se va haciendo evidentemente mucho más vulnerable, en definitiva. Eso agréguenle el escenario político internacional y latinoamericano de la década de los 90, es decir, ya tampoco existen las adhesiones que existían en el periodo inmediatamente anterior. En ese contexto se vive el colapso del MIR como organización político-militar, pero a su vez también un creciente grado de desgaste y de erosión de las otras organizaciones armadas, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y el complejo Mapu Lautaro. Probablemente el principal punto de inflexión en el desarrollo de ese proceso va a ser la ejecución de Jaime Guzmán Errázuriz en 1991, que evidentemente va a marcar también un importante punto de inflexión en el desarrollo, en este caso, de la política de contrainsurgencia. Y con esto quiero cerrar, porque eso también nos habla bastante del escenario actual. En los escenarios de conflicto, y cuando los conflictos se agudizan, el aparato de seguridad del Estado también se adapta a esos escenarios y a esos contextos. No permanece, si ustedes quieren, indiferente a los procesos que se están viviendo, digamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una etapa inicial, sobre todo entre marzo de 1990 y hasta la muerte precisamente de Jaime Guzmán Errázuriz, donde de una u otra manera
el Estado, y particularmente el gobierno de la concertación, vio una suerte de desconcierto respecto a lo que está ocurriendo, porque la expectativa de muchos dirigentes políticos del periodo era que restablecida la democracia, las organizaciones armadas dejaban de existir, es decir, se diluían, se extinguían por el solo hecho del restablecimiento de la democracia. Eso no ocurre, se llevan a cabo una serie de acciones armadas que, reitero, están enfocadas fundamentalmente a golpear, en este caso, los responsables de violaciones a los derechos humanos, y eso genera o provoca un desconcierto importante dentro de lo que podríamos denominar el Ministerio del Interior y las formas de organización, en este caso, de la circulación de la inteligencia política, digamos. Pero desde mediados de 1991 ya hay un esfuerzo de sistematización de esas experiencias que se están viviendo en Chile y que se ponen en relación con otras experiencias que se vivieron sobre todo en los años 60 y 70 en Europa Occidental. Es decir, se sale a buscar experiencias de lucha contra el terrorismo a los países de Europa Occidental que enfrentaron, por ejemplo, a la fracción del Ejército Rojo en Alemania, a las Brigadas Rojas en Italia, a Euskaditas Katasuna en España o Acción Directa en Francia. Es decir, Belisario Velasco, Enrique Krauss, entre otros, salen al exterior a ver de qué manera las democracias occidentales habían enfrentado el problema del terrorismo, que es la denominación a partir de la cual se comienza a construir, digamos, la estrategia contrainsurgente. Y hay dos elementos que son fundamentales y que precisamente derivan de esas experiencias. Uno, la delación compensada, o la estrategia de arrepentimiento eficaz, como se le denominó en la norma, digamos, en este caso en particular. Es decir, que aquellos prisioneros políticos que aspiraban a una rebaja sustantiva en las condenas, delataran a sus compañeros de organizaciones revolucionarias. Es una vía, digamos, a través de la cual se comienza a operar. Y eso se toma del caso italiano, sobre todo el caso de las Brigadas Rojas. Y la cárcel de alta seguridad, que viene inmediatamente después, está tomada de la experiencia alemana, que fue el mecanismo a través de la cual se recluyó, en este caso, a los militantes de la fracción del Ejército Rojo alemán, sobre todo en la década de 1970. Es decir, son esos modelos los que se toman como puntos de referencia para aplicar en nuestro país. Pero luego, como no se puede confiar en quienes habían sido agentes de seguridad de la dictadura, es decir, los agentes de la DINA o la agentes de la CNI, pero sí en los agentes del DINE, es decir, hacen una distinción entre quienes eran aquellos agentes de inteligencia, pero que no habían tenido participación necesariamente en la represión política, pero que son expertos en inteligencia y que por lo tanto pueden hacer contribuciones al análisis político, en este caso de la subversión. Se toma sujetos de esa esfera, sobre todo de la Armada, más que del Ejército, de la Armada. Estoy pensando entre 1991 y 1994 en particular. A militantes demócratas cristianos que habían participado en el gobierno de Napoleón Duarte en El Salvador y habían sido parte del aparato de inteligencia del gobierno de Napoleón Duarte en la guerra del Estado salvadoreño contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es decir, varios demócratas cristianos vienen de la experiencia, de hecho se les llama dentro del aparato de seguridad los salvadoreños, porque vienen precisamente de esa experiencia. Y militantes del Partido Socialista, que se habían formado en la Stasi, que era la policía de seguridad en la República Democrática Alemana, que habían sido partícipes de la creación de la Dirección de Seguridad Sandinista cuando ésta se creó en 1979 para combatir a la Contra, como Ramos y Carpenter, por ejemplo, que fueron los más emblemáticos, digamos, a comienzos de los 90, que vienen a Chile a participar de la creación de los aparatos de seguridad del Estado. Es decir, no es, esto es lo que quiero enfatizar, no es el aparato de seguridad de la dictadura. Es un nuevo aparato de seguridad que recoge experiencias de diferente naturaleza que se ponen al servicio del Estado para llevar a cabo una política de control y una política de aniquilamiento de las organizaciones insurgentes. ¿Por qué enfatizo esto, digamos? Porque las estrategias represivas van cambiando en el tiempo. Nosotros a veces nos quedamos con la cáscara, digamos, con la superficie. El Estado siempre es represivo, siempre persigue a los sectores revolucionarios, pero entendemos poco de cómo opera, cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se construye, dónde se apoya, en definitiva.
Y evidentemente esto tiene que ver a su vez también con el cerco comunicacional. Es decir, a partir de este momento y hasta el día de hoy, todo tipo de conducta disruptiva anclado en el desarrollo de acción insurgente es terrorismo. ¿Sí? Y eso es así no solamente para las organizaciones insurgentes en los 90, lo es también, en este caso en particular, para los grupos anarquistas que comienzan a surgir y a desarrollarse desde fines de los 90 y comienzos de los 2000, y particularmente hoy día para el caso del movimiento mapuche. O sea, el cerco comunicacional juega un rol relevante dentro de este proceso, digamos. Y eso no solamente tiene que ver con el creciente grado de privatización que en este caso tienen los medios de comunicación en torno a determinados grupos económicos, sino que también hay una pauta, y esto seguramente lo están viendo en el tema comunicacional, que está fuertemente diseñado y dirigido desde el gobierno en función de los medios de comunicación. Es decir, los puntos de prensa son los que en definitiva rayan las líneas editoriales, en este caso, de la mayoría de los medios de comunicación en Chile. Bueno, hay un montón de textos que sirven para los efectos del análisis de estos temas. Yo me comprometo, se lo dije al Marcelo antes del inicio de la reunión del día de hoy. Creo que todo esto lo tengo en PDF, así que en general se los puedo mandar y por lo tanto va a quedar a disposición de ustedes junto con la presentación. Gracias por la paciencia. Compañero, les recuerdo que quedan alrededor de 15 minutos para poder hacer preguntas a Igor. El Fermín tiene... Una precisión respecto al MIR y las primeras acciones. Si bien es cierto, el MIR tuvo la operación de retorno, de todo el MIR nos asila. Y eso también se proyectó hasta después de la salida de las cárceles y de los campos de los miristas. Entonces, muchos de los miristas, digamos, que hicieron las primeras acciones militares fueron que la gente venía a las cárceles. Pocos compañeros que venían de afuera, pero ahí hay una precisión. Y lo otro es que también dentro de la delación puede hacer quedar como que, digamos, los militantes de uno a su partido, pero los que después se integraron a los aparatos eran los remanentes, creo yo. Mucha gente, en el caso del MIR, fue la gente que se integró al MIR después, porque gran parte de los cuadros hayan sido asesinados, o hayan muerto, etc. Entonces fueron gente que no tenía, digamos, la característica histórica de los miristas, digamos, los cuadros miristas. Entonces también hay, no sé, una cosa de la debilitación del debilitamiento del MIR después de tanto de lo que fue la represión, lo que fue la dimisión, etc. O sea, también hay una cosa de que Sí, hay varias cosas que se podrían precisar mucho más y mucho mejor. El tiempo que tenemos para tratar de construir las tendencias generales no te permite hacer grandes precisiones, pero dos alcances a propósito de lo que dijiste. Uno, de que efectivamente no se entiende este ciclo de ascenso en el desarrollo de la política mirista en el 78, sin las definiciones que se comienzan a adoptar ya en diciembre de 1973 respecto de la política de resistencia popular. Es decir, la base, en este caso, del desarrollo de la política del MIR en el 77, el 78, el 79, está precisamente en las definiciones que se adoptan a fines de 1973. Y más allá del MIR, yo diría incluso de la política de resistencia popular en general, del movimiento popular y de otras organizaciones de izquierda. Ahí hay un elemento que es particularmente relevante. Es una primera cuestión. Y respecto del tema de la delación, evidentemente estamos en escenarios que son súper complejos y que hay que tratar de abordar siempre de la forma más empática posible, digamos, porque, entre otras cosas, vivimos una dictadura y un proceso represivo, sobre todo en el primer momento, para el cual nadie estaba preparado, digamos, en definitiva. De hecho, las primeras delaciones tienen que ver con casos que están absolutamente documentados, digamos. Estamos pensando en el caso de la Flaca Alejandra, la Marcia Merino, el caso de la Luz Arce, que eran cuadros políticos relevantes me refiero en términos de cuadro, no por cargos importantes que tuvieran, dentro del MIR y dentro del Partido Socialista, digamos.
Y así como el Fermín enfatizaba el tema de los remanentes, es decir, de la gente que en los procesos de masificación de la lucha rupturista se comienza a integrar más tardíamente en el desarrollo de las organizaciones y quizás por ahí también hubieron expresiones de delación, también hubieron, digamos, en cuadros que tenían una formación mucho más sólida. Pero es un tema súper complejo, digamos, respecto al cual yo evito construir categorías morales, porque evidentemente que una cosa es la delación cuando uno colabora con el enemigo, sabiendo que no está en riesgo la vida y que la colaboración está provocando la muerte o la caída de compañeras y compañeros. Y otra cosa es, evidentemente, la información que el enemigo te arranca en el contexto de la aplicación de la tortura. Entonces, y entre medio la línea es muy tenue, digamos, no es fácil de establecer. Pero tenéis toda la razón, es decir, hay que situarlas en los contextos históricos. Tú habías pedido la palabra primero. Sí, yo quería consultar con respecto a algo que creo que no se había mencionado. Usted mencionó los marcos históricos relacionados a lo que vendría siendo el MIR, el Frente Patriótico de Igualdad Rodríguez, el Mago Lautaro. Y todas estas son organizaciones insurgentes que ocupan la acción directa generalmente, pero que todos se enmarcan de cierta manera en una ideología socialista más con una tendencia más cercana al marxismo-leninismo. Lo que yo me pregunto es qué pasa, por ejemplo, en esa época, en la época de la dictadura, donde se ponen en funcionamiento estas organizaciones de acción directa. ¿Qué pasa con los socialistas libertarios, específicamente? ¿Qué pasa con los anarquistas? Porque es que, no es que no conozco, ¿por qué no es que se conocen o no existieron organizaciones anarquistas predominantes aquí en Chile, las cuales se hayan hecho acción directa contra la dictadura? O si hay, me gustaría conocer. Bueno, el que más conoce sobre el tema, sobre todo para fines del siglo XIX y hasta las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, es el que se fue hace un rato atrás, Sergio Gré. Luego hay muchos historiadores anarquistas, o sea, historiadores jóvenes, muchos de ellos filiados en el anarquismo, que han venido haciendo contribuciones relevantes para la historia del anarquismo en el siglo XX, entre otros Eduardo Godoy. Te sugiero revisar los textos de Eduardo Godoy Sepúlveda. Y el que ha trabajado más recientemente el anarquismo en sus dimensiones más contemporáneas o más recientes es Felipe Guerra, que trabaja conmigo. Y él establece, entre otras cosas, que hacia el momento de la fundación del MIR, en 1965, lo que quedaba del anarquismo, que había venido debilitándose fuertemente entre los años 40, 50 y 60, una parte de ese anarquismo termina inicialmente en el MIR, pero se debilita aún más estando en el MIR y se fragmenta mucho, digamos, en el periodo de la Unidad Popular. No hay evidencia sustantiva, según el Felipe, de la participación de anarquistas, en plural, dentro de la BOP. Se ha sostenido mucho que la BOP tenía una impronta de carácter anarquista. Pero el Felipe establece, entre otras cosas, que eso no es tan así, que hay gente que viene del mundo del anarquismo, pero hay gente que viene del comunismo, del socialismo, del mirismo, y por lo tanto no se podría decir que la UOP era una organización anarquista. Y tampoco hay constatación, lo que no significa que no haya habido, pero no hay constatación de acción directa anarquista en el periodo de la dictadura. Las primeras expresiones de manifestaciones serían de mediados de la década de los 90 en adelante. Pamela Quiroga también ha investigado harto ese proceso. Y eso es lo que te puedo contar. Estaba bien y ustedes después. Bueno, también agradecer la presentación, me gustó muchísimo. Me gustaría si puede profundizar un poco sobre la comprensión desde la mirada internacional respecto a lo que significa en sí lo que usted planteó como una hipótesis inicial, que era esta dualidad entre dominación y resistencia, entre lo que podríamos caracterizar como un modo de producción capitalista, que luego sabemos que funciona mundialmente y que Cuba en sí una fuerza de la revolución que igualmente es mundial, se expresa local y en una multiplicidad de lugares, a veces de forma simultánea o semisimultánea. ¿Sí? Y en tal sentido, dos cosas específicas. La primera sobre lo que significa el periodo de la década del 70 en Europa, desde muchas miradas he entendido como un reflujo de las expresiones de lucha de clase de la década del 60, derivada de lo que fue una derrota incluso del movimiento obrero en unidad, no se puede Chile, por ejemplo. Esto
sin profundizar más. Y en segundo lugar, claro, lo que significa el eurocomunismo y todo eso, que no solo es político, sino que también es táctico. O sea, es programático, sino táctico. Y en segundo lugar, sobre el 2019 chileno, que operó también de forma semi-simultánea con otros acontecimientos de nuestro popular muy cercano acá, como fue Ecuador, como fue Colombia, como fue incluso un golpe de Estado que hubo en Bolivia con otras características, etc. Entonces, ¿cómo ingresa allí esa mirada en el esquema que usted sí que puede extender más o menos, entregar algunas pistas? ¿Agrupamos, Marcelo? Sí. Porque parece que ya estamos medio... Y hay una, es que tenemos una pregunta en línea y con eso daríamos por terminado. Pero estaban ellos también. Pero podríamos hacer una... Sí. A ver si... Es que no se escucha no se escucha Hagámosla de acá. Por mientras, ibas a preguntar. Igor, me llama mucho la atención en tu análisis el que prácticamente no se menciona la palabra imperialismo, cosa que voy a enfatizar, digamos, en algunos aspectos. El golpe militar, o golpe civil militar, como le llaman la fue planificado, organizado, financiado por Estados Unidos, cosa que está establecido por la Comisión Charge del Senado, estamos hablando de 1996, y lo que son los documentos desclasificados de la CIA. Y se podrían citar muchos otros elementos, pero eso me parece una cuestión, digamos, fundamental, el definir el carácter del golpe civil militar que hubo acá en Chile. Primera cosa. En segundo lugar, en relación a lo que fue la dictadura tuvo una sujeción irrestricta al imperialismo norteamericano, tanto así que con la Constitución de 1980, cuando se establece que el subsuelo es propiedad imprescriptible, inalienable, que sé yo, etcétera, del Estado chileno, y frente a lo cual Estados Unidos lo objeta de inmediato cuando sale esto, y de ahí se emite lo que es la ley orgánica de concesiones mineras. O sea, a ese nivel estamos hablando. Y también, digamos, el asunto, digamos, de que lo que se va desarrollando en términos políticos está mediatizado de manera muy relevante por el imperialismo norteamericano. Estamos hablando desde el año 84, por lo menos, digamos, con el Partido Socialista, con las distintas fracciones del Partido Socialista, y que culminan en definitiva, digamos, las conversaciones que se establecen en la Embajada norteamericana, incluso en la última de ellas participa el Partido Comunista. Eso un aspecto. En segundo lugar, digamos, en relación a lo que son las organizaciones revolucionarias o supuestamente revolucionarias que han habido acá en Chile. Resulta que yo creo que es importante poder establecer ciertas diferenciaciones estratégicas. Cuando se habla de lucha armada, por ejemplo, se mete a todo en el mismo saco. El MIR, desde 1978, cambia su estrategia y define su estrategia como una estrategia de guerra, lo cual nos lleva, digamos, al poco tiempo un fracaso, cosa reconocida por la misma dirección del MIR, digamos, cuando hace un balance de lo que han sido, digamos, esos años de lucha. ¿Ya? Otro tanto ocurre, digamos, con el MAPU y por otra parte también el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El MAPU se plantea como una estrategia de tipo insurreccional, que es muy distinto a una estrategia de guerra. Y cuando se transforma en una estrategia de guerra, es un fracaso. Y otro tanto ocurre, digamos, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con su guerra patriótica nacional. ¿Qué es lo que voy yo con esto? Que no es lo mismo hablar de lucha armada, metiendo a toda la gente en el mismo saco, ¿ya? Porque efectivamente hay
diferencias sustanciales en las concepciones estratégicas, ¿ah? Y que yo diría que esos elementos determinan buena parte de la derrota que sufren este tipo de organizaciones. Eso era lo que quería decir. Sí, gracias compañero por su palabra. La pregunta sí que pensamos a veces, nosotras, yo soy pobladora de la Ermida, feminista comunitaria, ¿cómo se puede caracterizar este gobierno de Boric en relación un poco a la línea que tuvo la concertación? Pensamos que es necesario para nosotras políticamente poder ubicarlo. ¿Cuáles son? ¿Está profundizando un estado aún más de control, por ejemplo, a modo occidental? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Y esa caracterización, ¿qué consecuencias va a tener para posibles procesos de revolución para nosotros, por ejemplo, ¿no? La consecuencia porque notamos que hay una diferencia en su forma de dominación que ha ejercido, pero no sabemos cómo poner el dedo. Entonces, ¿y qué consecuencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso para nuestro futuro de una posible, de profundizar en las luchas? Hay una alternativa y una esperanza al respecto. A ver, bueno, son varias preguntas, la mayoría de ellas tienen un grado de complejidad súper importante y sería bien irresponsable de mi parte telegrafiar respuestas. Habría que debatir mucho más extensivamente varias de las cuestiones que ustedes me plantean y por lo tanto desde ya les pido disculpas si no abordo todos y cada uno de los aspectos que me están señalando. Lo primero, a propósito del contexto más amplio, evidentemente que juega un rol tremendamente relevante. Yo solo insinué un par de cosas a propósito de la crisis de los socialismos reales, el consenso de Washington, pero habría que hacer un ejercicio retrospectivo que nos llevara, entre otras cosas, a dos cuestiones que a mi juicio son particularmente importantes. Uno, que es la expansión del capitalismo industrial inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y junto con eso, la suscripción de lo que se conoce como el pacto corporativo, que es el que va a dar origen al estado de bienestar, en definitiva. Porque eso no solamente tiene implicancias de carácter económico, que son tremendamente relevantes, de cara precisamente a la reestructuración del capitalismo hacia fines de los 70, comienzos de los 80, y que se materializa, digamos, en esto que se conoce como el Consenso de Washington de 1989, sino que tiene que ver también con las transformaciones y los cambios de la clase obrera industrial, tanto en los países de Europa Occidental como en los países de Europa del Este. Es decir, porque tampoco se puede ver solo y única y exclusivamente lo que está ocurriendo, en este caso, con el movimiento obrero, digamos, en Europa Occidental y con los partidos comunistas en Europa Occidental, sino hay que ver también qué es lo que está pasando desde mediados de los años 70 en los países de Europa del Este. Estoy pensando en Polonia, por ejemplo, en particular, y por qué Polonia se convierte en uno de los referentes más relevantes de la movilización social de masas que termina en la caída de los socialismos reales, por ejemplo. Sí. Ese fenómeno evidentemente requiere un análisis mucho más en profundidad que no podemos hacer ahora, pero que evidentemente es parte, digamos, de esta ecuación que estamos tratando de abordar. Hay que ponerla, digamos, arriba de la mesa a la hora de tratar de entender lo que está ocurriendo también en nuestro país, digamos. ¿Usted está pensando en solidaridad? Por ejemplo, pero no única y exclusivamente en solidaridad. Pensemos que ya en 1968 había habido un importante grado de movilización estudiantil en la República Checoslovaca, los movimientos anticomunistas en Hungría habían sido importantes ya en 1956 y no desaparecen. Entonces, las manifestaciones anticomunistas en Berlín en 1953 y así otras expresiones. Entonces, es importante situar el proceso que se está viviendo no solamente en el contexto occidental, sino que también en el contexto de Europa del Este, digamos, para tratar de entender mejor las proyecciones que ese fenómeno tiene a escala regional y a escala chilena en particular. Claro, el tema del imperialismo es un temote, digamos, que tampoco se puede soslayar por una parte y que evidentemente no basta con mencionarlo, digamos,
de pasada en el análisis de este proceso. Yo discrepo contigo en relación con lo que efectivamente relevan las fuentes norteamericanas. Las fuentes norteamericanas, como ustedes saben, se desclasifican cada 25, 50 o 75 años. Y no todas las fuentes respecto del golpe de Estado de 1973 en Chile están desclasificadas, y una parte de las que están desclasificadas tienen parte importante de los documentos tachados en negro, lo cual no permite acceder, digamos, al conjunto de la información. Por ejemplo, ¿qué es lo que está acreditado? De que sí hubo un proceso de financiamiento a la oposición política al gobierno de Salvador Allende, que permitió, entre otras cosas, la movilización de los camioneros, la mantención del Mercurio como la principal tribuna política, digamos, el financiamiento a buena parte de los partidos políticos opositores de la Unidad Popular, pero ninguna fuente hasta el momento acredita que los norteamericanos planificaron el golpe de Estado como tú dijiste, digamos. O sea, no hay fuentes al respecto. Déjame cerrar mi intervención o mi respuesta, digamos, en este caso en particular. Sí, evidentemente, y eso es posible establecerlo, a propósito de la visita de Gelbar a Chile en 1987, que tanto el Departamento de Estado norteamericano como el Vaticano y la socialdemocracia internacional jugaron un rol relevante en el proceso de consolidación de la oposición burguesa de cara a la transición política a la democracia en Chile. Es decir, no es un misterio para nadie, digamos, porque está acreditado en la prensa, que el principal referente para América Latina del Departamento de Estado, que era Gelbar en esa época, viene a Chile en ese periodo, que viene el Papa a Chile en el mismo periodo y que vienen los principales dignatarios de la socialdemocracia en ese mismo periodo, precisamente a generar condiciones para una mejor negociación entre la oposición burguesa y, en este caso, los representantes de la dictadura. Y eso es bastante más evidente. Con esto no te quiero decir que los norteamericanos no tienen una participación directa en el golpe de Estado. Lo que te quiero decir es que las fuentes que tenemos a nuestra disposición en este momento nos permiten determinar ciertas cosas y otras no nos permiten determinarlas fehacientemente. No, claro, o sea, pero son indicios, en definitiva, pero no hay una fuente que diga que los norteamericanos planificaron el golpe. Lo que no significa que esa fuente no exista, digamos. No sé si se entiende la diferencia. De nuevo es un indicio, es decir, la operación UNITA se desarrolla todos los años y hay una operación que evidentemente se lleva a cabo. Y también se dice que los pilotos que pilotearon los aviones Hawker Hunter que bombardearon La Moneda eran norteamericanos, es decir, pero no, sí, pero eso lo hacen los norteamericanos permanentemente. Yo con esto no quiero proteger a los norteamericanos ni mucho menos, sino que mi deber como historiador es tratar de decir efectivamente esto es así, porque las fuentes demuestran que esto es así. Y las fuentes que tenemos hasta este momento son indicios indirectos que ponen en evidencia que el gobierno norteamericano formó parte de un proceso de maquinación que, a mi juicio, hasta el momento, releva que es la burguesía y los altos mandos de las Fuerzas Armadas los que, con un alto grado de autonomía, llevan a cabo el golpe de Estado de 1973. ¿No? Esa es mi percepción. Es discutible, es controversial, pero que evidentemente es lo que a mí, por lo menos, más me satisface en función de las fuentes que tenemos hasta el momento. Y por último, y a propósito de lo que señalabas tú, no hay que perder la perspectiva de que Boric no ganó la primera vuelta presidencial. Esa es una primera cuestión. Es decir, quien ganó la primera vuelta presidencial fue José Antonio Kast. Para ganar en la segunda vuelta presidencial, Boric tuvo que abrir, en este caso, no solamente su equipo político, digamos, sino que luego su gobierno a otros sectores que venían de la antigua concertación. Digamos, es un proceso de ingeniería política que no es gratuito, en definitiva, y que pone en evidencia, a mi juicio, cuál va a ser la tendencia que en este caso en particular va a adquirir o va a desarrollar el gobierno, cuyas principales señas son luego la forma en cómo enfrenta, en este caso, el levantamiento popular en el Gualmapu, o la política que despliega respecto a los prisioneros políticos de la revuelta. Es decir, todos esos son datos que van poniendo en evidencia que, más allá de la voluntad política del sujeto, que puede haber sido X en un momento determinado, luego pasar a ser Z en otro momento, hay un régimen político que se está constituyendo y que está administrando, en definitiva, por una parte, el proceso de acumulación del capitalismo, porque no ha hecho grandes modificaciones
al modelo económico y ha mantenido en buena medida las políticas represivas que en su momento habían ejercido tanto las administraciones de Sebastián Piñera como las administraciones de la Concertación. En ese sentido, no hay cambios sustantivos entre esas administraciones y la actual. Hay un importante grado de continuidad. Ahora, ¿en qué deriva esto, digamos? Y profundización es importante dejarlo porque las leyes, las últimas son 50 leyes represivas, netamente represivas, y eso nunca había pasado en la historia democrática del país. Entonces, es un punto súper importante. No es lo mismo. A eso nos referimos con la caracterización y cómo lo ubicamos en ese sentido. Ojo con el tema de la legislación represiva. Es decir, la legislación represiva va respondiendo precisamente a la dinámica que tiene el conflicto. La primera legislación represiva moderna es la legislación del año 1931. Que se da precisamente en el marco de una gran inestabilidad política que se vivió en Chile, entre la caída del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y la segunda administración de Arturo Alessandri Palma. En 15 meses hubieron 7 gobiernos. Esa es una situación de gran inestabilidad. Y en ese contexto de inestabilidad política se dicta la primera ley de seguridad del Estado, por denominarlo de alguna manera. La segunda ley de seguridad del Estado es de 1937, inmediatamente después de una huelga de los trabajadores ferroviarios que fue particularmente radical y que de una u otra manera subvirtió de manera importante lo que era, entre otras cosas, el transporte de mercancía, la interconectividad, etc. La tercera ley es la de 1948, que todos conocemos como la ley maldita, que es la ley de defensa permanente de la democracia, que luego se modifica en 1958 y que es lo que tenemos hoy día, que es la ley de seguridad interior del Estado, es la modificación de las legislaciones anteriores que se moderniza a partir de 1958. La ley de control de armas y explosivos es del periodo de la Unidad Popular, es de 1972. O sea, cuando se dicta, no se dicta pensando en perseguir a los sectores populares, pero termina convirtiéndose en una herramienta que persigue a los sectores populares. La primera ley antiterrorista es de 1984, pero que se modifica en el contexto de la transición. Y se le agregan estos otros dispositivos. Yo no es que esté en desacuerdo con decir ahora hay más legislación represiva. Claro, es incremental, porque las que teníamos no desaparecen, sino que se le agregan otras nuevas en función de nuevos conflictos. Y probablemente dentro de 10 años más vamos a tener más leyes represivas, porque vamos a tener otro tipo de conflictos que probablemente van a ir configurándose o emergiendo. Entonces, lo relevante es hacernos cargo, reitero este punto porque me parece que es súper relevante, que en la misma medida en que se agudizan los enfrentamientos de clase, uno de los resortes fundamentales que tiene en este caso la clase dominante para seguir ejerciendo control social y político es la legislación. Es importante lo que habla la compañera, que como para análisis, por ejemplo, cuando Boris pierde la primera vuelta, eso de que tiene que abrir la cancha a la Concertación en la clase que ya venía dominando, eso no es así porque en general el Frente Amplio se arma en cuadro con el PS y también con el PC. Y ya tenía fundación en Londres. Lo que hablaba el compañero del imperialismo, etcétera, nunca se habla, pero es Inglaterra en general. Es el que domina la minería en Chile. Nosotros tenemos en la cordillera, somos los que estamos más cargados de minerales del planeta Tierra. Entonces somos uno de los países más ricos del mundo, si no el más rico del mundo. Entonces se habla poco. Por ejemplo, este gobierno ha cerrado 2 fundiciones y refinerías. 2 fundiciones y refinerías, con montajes. Eso es profundización del despojo. Este gobierno ha profundizado un poco más de lo último que ha pasado en las últimas décadas. Es lamentable, pero aprovecharon el impulso del movimiento para hacer un recambio y la ola colonial que está encima del país, principalmente es mineral y energía. Y nosotros somos uno de los más potentes en energías renovables del planeta Tierra. Y al mismo tiempo minerales. Entonces, queridos compañeros y compañeras, en honor del tiempo, y como este tema es tan importante, el próximo miércoles, agradeciendo a Igor habernos acompañado en esta importantísima conversación, el miércoles tenemos a Julio Cortés y a Juan Pablo Arancibia, que van a hablar exactamente del tema que estamos hablando, del momento actual, del fascismo y de un régimen demofascista como lo han caracterizado, y específicamente con Julio vamos a tratar también el tema legislativo. Él es un experto en el andamiaje jurídico represivo actual, así que ahí vamos a poder hablar con más extensión del tema, así que
agradecerles para que no terminemos tan tarde las clases, tratemos de terminar más, o menos antes 20 para las 11. 10:30. Así que Un abrazo fraterno, gracias por la invitación. Nos vemos.